Debo señalar lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones en el punto 8 y punto 9 en la resolución 1174-2016, en la cual declara nulo el acuerdo del Consejo 042. Dice que el órgano de primera instancia, el Consejo Municipal, tiene la obligación de dirigir e impulsar de oficio los procedimientos. Y en el punto 9 dice que se ha violentado los principios de impulso de oficio y verdad material. Con el respeto que se merecen los 4 magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, en este extremo está equivocado. El artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de alcalde o regidor. Su pedido debe estar debidamente fundamentado y probado con la correspondiente documentación que demuestre la causal de vacancia. A quien corresponde acreditar la causal de vacancia es al peticionante, no al Consejo Municipal ni a la municipalidad. Quien alega un hecho tiene que probarlo, y el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo una equivocación desnaturalizando la Ley Orgánica de Municipalidades y aplicando la Ley del Procedimiento Administrativo. Entre la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Procedimiento Administrativo prima la Ley Orgánica de Municipalidades. La ley especial prima sobre la ley general. Y la ley especial dice que corresponde al peticionante demostrar la causal de vacancia. Pues bien, ¿cuál es la cuestión en discusión? La cuestión en discusión es establecer si mis patrocinados y ambos de mis patrocinados están incursos en la causal establecida en el numeral 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala no pueden contratar, rematar obras, servicios públicos municipales, ni adquirir sus bienes en forma directa o interpósita persona el alcalde o los regidores. A partir de la resolución de Gregorio Albarracín y Anchipa de Tacna, el Jurado Nacional de Elecciones hace una interpretación más extensiva y incluye la causal de vacancia en todo tipo de contratos. Sin embargo, el artículo 188 y 196 del Código Procesal Civil, norma aplicable para el Jurado Nacional de Elecciones, no para la instancia municipal. En la instancia municipal se aplica la ley del procedimiento administrativo y en sede del Jurado Nacional de Elecciones se aplica el Código Procesal Civil porque es un órgano jurisdiccional. Quien alega un hecho tiene que probarlo. El artículo 188 y 196 del del Código Procesal Civil señala que la carga de la prueba corresponde a quien alega un hecho y a quien sostiene que se ha violentado la Ley Orgánica de Municipalidades. Como se ha referido, el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un análisis sistemático después de idas y de venidas en lo que se refiere al artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en la resolución 073-2010, de fecha 10 de febrero del 2010, ha establecido algunos requisitos. El primero de ellos, la existencia de un contrato en el sentido amplio del término, con la excepción del contrato de trabajo por el cual se afecte de algún modo el bien municipal. Nótese que aquí no estamos hablando del contrato que tiene el doctor César Alayo y el trabajador de la municipalidad, que sí está aprobado. Estamos hablando de la causal de vacancia que se atribuye a mi patrocinada, que si en base a ese contrato ha utilizado a esa persona, al asesor legal y al trabajador de la municipalidad. Porque la defensa de mi patrocinada ha señalado, y como se ha referido, dice que ha tenido un contrato particular con esta persona. Consecuencia, el contrato del doctor César Alayo está aprobado. Existen otros. Eso no lo vamos a discutir. Ni voy a entrar al tema de que si cumplió sus labores de forma eficiente o no cumplió sus labores de forma eficiente. Eso no es materia de discusión el día de hoy en el tema de la vacancia invocada. Y los recibos por honorarios profesionales 49 y 58 que adjunto a la presente. Es decir, el propio profesional está haciendo la aclaración correspondiente
a los recibos de honorarios profesionales. Se ha dicho que las fechas de los recibos no pueden coincidir con las fechas que se llevaron a cabo en la sesión de consejo. Cierto, pero yo emito mi recibo por pedida, los recibos son electrónicos, emito mi recibo cuando se me cancela el monto total. No es como antes, que uno podía recibir los recibos en el momento que crea conveniente. Ahora, porque en la SUNAT no se emite recibo, un recibo de SUNAT necesita ser legalizado, certificado, verificado, ¿no? O todos emitimos recibos, por lo menos yo soy un proveedor del Estado, emito recibo de honorarios profesionales permanentemente. Y para emitir un recibo de honorarios profesionales le pido su RUC a la persona correspondiente, me emite su RUC, entramos al sistema de SUNAT y SUNAT nos emite el recibo y ni siquiera necesita estar firmado por uno. Antes necesitaba estar firmado por uno y se le entrega. Y eso es suficiente. E incluso, caso de los que tenemos, como en el caso nuestro, que tenemos clientes en provincia, se los enviamos por correo electrónico. Y se los enviamos por correo electrónico y ni siquiera está firmado, porque lo ha emitido la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Esos recibos producen certeza y convicción. El tercer caso, en consecuencia, es un caso referente al expediente 221/2015 que se vio ante el Consejo Municipal, donde el doctor César Alayo hizo el informe oral. Pues bien, análisis sistemático en relación a lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones. Si existe un contrato, sí existe un contrato. Y patrocinada lo ha reconocido, el señor doctor César Alayo lo ha reconocido. Los contratos tienen que ser escritos, no. El Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución 171 ha dicho cualquiera fuese su naturaleza. Yo subo a un micro, pago mi pasaje, me dan el boleto de 50 céntimos. ¿Estoy firmando un contrato? ¿Estoy cerrando un contrato? Sí, porque es una prestación. Yo estoy acertando la oferta del precio y por esa oferta le estoy pagando. Eso es un contrato. En consecuencia, necesita que tenga la forma absolemitatem, como decimos los abogados. ¿No? Sí, hay una relación contractual en la cual la señora alcaldesa contrató los servicios del doctor César Alayo de forma particular. Se acredita la intervención de la alcaldesa que tenga interés directo en beneficiarse en el contrato sobre un tema, una relación laboral con el asesor laboral. No está demostrado que existe intervención sobre el interés propio. ¿Qué cosa es el interés propio? El interés propio es cuando la alcaldesa hubiera suscrito un contrato con su empresa. Ese es el interés propio. O con una empresa de un familiar. Entonces ese es el interés propio. Que pueda beneficiar. Y tercero, si existe un conflicto de intereses.